del hueso temporal. ¿Por qué no se considera de la cara? Porque el hueso temporal no es de viscerocráneo, es de neurocráneo. La fosa mandibular es parte del hueso temporal. Estas dos primeras estructuras, la mandíbula y la fosa mandibular, son las que se articulan y forman la ATM, que es una articulación sinovial. Y si es sinovial, se mueve. ¿Y quién la mueve? Los músculos de la masticación que están en la cara abdominal. Ok, entonces miren, allí tenemos una mandíbula. ¿Qué tipo de hueso según dimensiones? Repasemos locomotor. Los huesos según las dimensiones son de tres tipos. Un fémur, por ejemplo, largo, un carpiano corto y una escápula plano. Entonces la mandíbula es plano. Es un hueso plano. Y según la histología, los huesos planos, ¿qué tipo de osificación tienen? Hay dos tipos de osificación. Embriológicamente el hueso no se forma como hueso. Algunos. Los huesos de las extremidades antes de ser hueso primero fueron cartílagos hialinos. O sea que el cartílago hialino tiene el potencial de diferenciarse a hueso. ¿Cómo se llama eso? Osificación endocondral. Pero los huesos de la cabeza no son así. Los huesos de la cabeza antes de ser huesos, ¿qué fueron? Tejido conectivo mesenquimal o mesenquimatoso. Y cuando el tejido conectivo mesenquimal o mesenquimatoso se diferencia hueso, eso se llama osificación intramembranosa. ¿Listo? Los huesos planos se forman por osificación intramembranosa. La mandíbula es un hueso plano. Tiene aspecto de una herradura. Ya esa herradura, ¿cómo se le llama? Cuerpo. Entonces la mandíbula tiene un cuerpo. El cuerpo de la mandíbula tiene un borde inferior. Este es el borde inferior. Nosotros lo podemos tocar, el borde inferior de la mandíbula. Porque el borde superior del cuerpo de la mandíbula, ¿qué contiene? Dientes. A los dientes inferiores. Y un diente tiene corona y raíz. Y la raíz del diente está enterrada dentro de la mandíbula en unas cavidades. ¿Cómo llaman esas cavidades? Alvéolos dentales. Entonces, en el borde superior de la mandíbula hay alvéolos dentales. Y los alvéolos dentales, acabo de decir, se articulan con las raíces de los dientes. ¿Cómo se llaman esas articulaciones? Son de tipo gónfosis, pero ¿cómo se llaman? Articulaciones alvéolo dentales. Y son de tipo gónfosis. Además del cuerpo, la mandíbula, ¿qué tiene a cada lado? Ramos. Entonces, un ramo al lado derecho y un ramo al lado izquierdo. Dijimos que entre el ramo y el cuerpo, el ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula. Eso es lo primero. Entonces, la mandíbula tiene tres partes básicas: cuerpo, dos ramos y dos ángulos. La mandíbula tiene dos bordes, ya acabamos de decir, un borde inferior. Lo que queda del borde inferior de la mandíbula hacia abajo es cuello, clase de mañana. Lo que queda del borde inferior de la mandíbula hacia arriba es cara, clase de hoy. Ramos, ángulos. Ok. Ahora, la mandíbula tiene una cara externa y tiene una cara interna. O sea, todo está en la cara externa y por acá vemos la cara interna. Vamos a centrarnos en la cara externa del cuerpo. Y ahí hay un huequito, ¿cierto? En la cara externa del cuerpo. Si estamos de acuerdo, será este hueco ahí. Foramen mentoniano. Foramen mentoniano. En la cara externa del cuerpo de la mandíbula está el foramen mentoniano. Por ahí pasa un paquete neurovascular que se llama el paquete mentoniano, o sea, nervio mentoniano, arteria mentoniana y vena mentoniana. Foramen mentoniano. Vamos a mirar un huequito en la cara interna del ramo. ¿Lo ubicamos ya? Sí. En la cara interna del ramo hay un huequito. Foramen mandibular. El foramen mandibular. Está en la cara interna del ramo. Ahí está. Entonces, por ese foramen mandibular pasa un paquete neurovascular que se llama el paquete neurovascular alveolar inferior. Es decir, nervio alveolar inferior,
arteria alveolar inferior y vena alveolar inferior. ¿Seguimos bien? Vamos a mirar la parte superior del ramo. Y en la parte superior del ramo hay dos apófisis, o sea, dos salientes. Una en sentido anterior que tiene aspecto de una espina. Ahí y acá. Esa es apófisis coronoides. Importante hablar de apófisis coronoides de la mandíbula porque hay apófisis coronoides en la ulna. La apófisis coronoides de la mandíbula. Entonces, está en la parte anterior del ramo. Porque en la parte posterior del ramo esta estructura en forma de óvalo. Este se llama el cóndilo mandibular. Adelante la apófisis coronoides y atrás el cóndilo mandibular. Entre la apófisis coronoides y el cóndilo mandibular este hundimiento, incisura o escotadura mandibular. La incisura o la escotadura mandibular. Aquí. ¿Vamos bien? Esta es la cara anterior de quién. ¿Cómo es que se llama todo esto? El cóndilo de la mandíbula. Si miramos el cóndilo de la mandíbula por delante, hay esta cavidad, esta depresión. Entonces, a esta depresión le vamos a llamar fosa o fóvea pterigoidea. La fosa o la fóvea. En anatomía, fóvea, fosa, fosita, sino que fosita es como muy infantil. Entonces, fóvea o fosa pterigoidea. O sea que la fosa o fóvea pterigoidea corresponde a la cara anterior del cóndilo. ¿Vamos bien? ¿Listo? Entonces vamos repasando. Estructura. Ángulo de la mandíbula. Aquí. Ángulo de la mandíbula. Pero miren que hay una diferencia. Cuando yo lo señalo aquí, lo estoy señalando ¿por qué cara? Por la cara externa. Y cuando lo señalo ahí, por la cara interna. Entonces, eso es importante. En la cara externa del ángulo de la mandíbula se inserta el músculo macetero. En la cara interna del ángulo de la mandíbula se inserta el músculo pterigoideo medial. Y ambos son músculos de la masticación. Si en el examen práctico, teórico práctico, de una vez les voy a decir cómo es el parcial. Yo no hago parcial en papel, ni lo hago en Brightspace. Entonces yo lo que hago es que en el laboratorio coloco los modelos que vamos a utilizar, con los que ustedes van a hacer el video, con los que yo les voy a dar las clases. Entonces el día del parcial ustedes se van a hacer en parejas. El semestre pasado lo dejé hacer como se les dio la gana y este semestre también. No van a tener ningún libro. Ustedes se van a armar en pareja y la pueden armar desde ya para que empiecen a estudiar y se empiecen a preparar. Y al día del parcial lo que hacen es que cada pareja va entrando al laboratorio y se va a encontrar el modelo. Entonces, por ejemplo, una mandíbula y en la mandíbula puede estar pegado ahí un pedazo de plastilina. Entonces yo hago una pregunta: ¿cómo se llama la estructura que está señalada con el pedazo de plastilina? Entonces supongamos, usted si estuviera el pedazo de plastilina allí, ¿qué respondería? Fosa pterigoidea derecha. Respondería fosa pterigoidea derecha. Y abajo les va a aparecer una pregunta de selección múltiple. En la superficie señalada con plastilina se inserta la siguiente estructura: A, músculo macetero; B, músculo temporal; C, músculo pterigoideo medial; D, músculo pterigoideo lateral. Entonces ahí les estaría hablando de la teoría y les estoy evaluando la práctica, y de eso yo hago 15 preguntas, 15 de estructura y 15 de teoría en selección múltiple, y ese es el parcial de anatomía. ¿Listo? La buena noticia, pues, que no es difícil, que lo pueden hacer en parejas. La mala noticia, que el semestre pasado lo perdieron casi todos. Porque lo que parece ser fácil, muchas veces, si asumimos que es fácil, no le damos el valor que tiene. Y cuando le damos a las cosas el valor que tiene, entonces, ¿qué riesgo tenemos? De perderla, ¿cierto? Como cuando uno consigue novio o novio, si uno se confía en que ya me quiere, que la tengo aquí comiendo de mi mano y empiezo a dejar de hacer, pues en ese momento otros están haciendo. Ya perder, acá pasa lo mismo.
Porcentajes. Son 3 parciales y cada uno vale el 30%. Uy. Hay una clase de semiología con una actividad que vale el 5%. Los quizzes, los trabajos, los talleres como los que les he dejado hoy valen el 5% de la asignatura. Entonces aquí todo lo que ustedes hagan recibe calificación y lo que dejen de hacer pues también recibe calificación. Listo. Estructura. Superficie externa de quién? Del ángulo de la mandíbula. ¿Qué músculo se inserta allí? El macetero. Macetero. En la superficie externa del ángulo de la mandíbula se inserta el músculo macetero. Estructura. Ángulo de la mandíbula. Superficie interna del ángulo de la mandíbula. Allí se inserta el músculo Pterigoideo pterigoideo medial. medial. Por eso ustedes allí, la respuesta complicada. Superficie externa del ángulo de la mandíbula. La respuesta fácil. Rugosidad macetérica. Entonces aquí ¿cómo le llamarían? Rugosidad pterigoidea. La rugosidad pterigoidea es la cara interna del ángulo de la mandíbula. La rugosidad macetérica es la cara externa del ángulo de la mandíbula. Dime. Profesor, tenía que la inserción del músculo pterigoideo medial era en el surco miloideo, que es Este. No. Por debajo. De aquí para abajo. Todo eso. Porque el surco miloioideo está ocupado por un nervio que se llama el nervio miloioideo. Ahora lo vemos. Listo. Estructura. Sea por fuera o sea por dentro. Apófisis, coronoides o coronoidea de quién? De la mano. Derecha e izquierda. Dime. Claro que sí. Lateralidad, porque son dos, derecho e izquierdo. Apófisis, coronoides de la mandíbula derecha e izquierda. Allí se inserta el músculo temporal. ¿Listo? En la apófisis coronoides se inserta el músculo temporal. Vamos, 3 músculos de la masticación. El macetero en la rugosidad macetérica, el pterigoideo medial en la rugosidad pterigoidea y ahora el músculo temporal en la apófisis coronoides. Si yo les señalo allí, Cóndilo de la mandíbula. cóndilo de la mandíbula, el derecho y el izquierdo. Pero si les señalo allí, fosa pterigoidea o fobia pterigoidea derecha izquierda. En la fosa o fobia pterigoidea se inserta el músculo pterigoideo lateral y tenemos los 4 músculos de la masticación. Entonces, los músculos de la masticación son 4. ¿Cuáles? Macetero, Macetero 1, pterigoideo lateral, pterigoideo lateral, lateral, Y el temporal. y el músculo temporal. ¿Cuál se inserta aquí? pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral. En la fosa o fobia pterigoidea. ¿Cuál se inserta aquí? El temporal. El temporal. En la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Cuál se inserta aquí? El pterigoideo medial. El pterigoideo medial en la rugosidad pterigoidea, es decir, cara medial del ángulo. Macetero. El macetero en la rugosidad macetérica, es decir, cara lateral del ángulo. Estructura. Foramen. Mandibular. ¿Qué hueso? Mandibular. Mandibular. Entonces, foramen mandibular derecho. ¿Qué nervio pasa por allí? Alveolar inferior. Foramen. Mentoniano. Mentoniano, ¿qué? Izquierdo. ¿Qué nervio sale por aquí? El nervio mentoniano, la arteria mentoniana, la vena mentoniana, es decir, paquete neurovascular. ¿Listo? Surco. Miloioideo. Para un nervio que se llama el nervio miloioideo. Miren esta prominencia ósea. Esta pequeña prominencia ósea está por delante de quién? Del foramen mandibular. El foramen mandibular. Entonces, este es el foramen mandibular y por delante esta prominencia ósea. Língula mandibular. Esta es la língula mandibular. Vamos a ver cómo lo va. Estructura.
cóndilo mandibular. ¿Por qué no podemos ver ahí la fobia pterigoidea? Porque está pegado. Porque está por qué cara. Posterior. Anterior. ¿Y esa qué cara es? Posterior. Estructura. La cara posterior. La Apófisis coronoide. Coronoides. Derecha de la mandíbula. Língula. Língula mandibular derecha. Foramen. Foramen mandibular derecho. Surco Surco tiroideo. Derecho. Derecho. ¿Qué músculo se inserta aquí? pterigoideo Pterigoideo medial. ¿Y acá? Macetero. Macetero. ¿Qué parte de la mandíbula es todo esto? El Cuerpo. Entonces miren, en la cara interna del cuerpo estas prominencias. Apófisis geni o espinas mentales. Cuando escuchemos hablar del músculo geniogloso y genioideo, es porque se origina en la apófisis genio o espinas mentales. Y por debajo de esa apófisis genio, miren aquí las fosas digástricas, donde se origina un músculo que se llama vientre anterior del digástrico. ¿Qué hueso? Temporal. Temporal. Entonces, el hueso temporal tiene ¿cuántas porciones? 4. La más grande, escamosa. Por detrás del pabellón auricular, Tímpano. mastoidea. Mastoidea. Por debajo del conducto auditivo externo, la porción timpánica. Y por debajo de la porción escamosa, la porción petrosa. Porción escamosa, porción mastoidea, porción timpánica, que es la más pequeña, y porción petrosa. ¿Qué se desprende de la porción escamosa? La apófisis cigomática. Y miren ustedes, en la cara inferior de la apófisis cigomática hay un tubérculo que se llama el tubérculo articular. O sea que el tubérculo articular hace parte de ¿quién? De la apófisis cigomática. Y a su vez, la apófisis cigomática hace parte de ¿quién? ¿De qué porción? Escamosa. Estructura, este hueco aquí. auricular. Conducto Auricular. auditivo externo. ¿Qué hay al fondo del conducto auditivo externo? El oído medio. En un ser vivo. ¿Qué hay al fondo del conducto auditivo externo? El tímpano, la membrana timpánica. Estructura. Tubérculo articular. Conducto auditivo externo. Entre el tubérculo articular y el conducto auditivo externo hay una cavidad, una depresión cóncava. Este hueco aquí. Esa es la fosa mandibular. Esta es la fosa mandibular. Si yo me meto por el conducto auditivo externo, después de atravesar el tímpano, ¿a dónde se llega? Al oído medio. Y al fondo del oído medio hay un huequito en forma ovalada que se llama la ventana oval. Y la ventana oval es la entrada al laberinto óseo. Y el laberinto óseo está lleno de perilinfa. Y contiene el laberinto membranoso. Y el laberinto membranoso está lleno de endolinfa. Y en la endolinfa flotan unos cristales de carbonato de calcio que están en el sáculo y en el utrículo y se llaman otolitos, o se pueden llamar otoconias. ¿Cuál es la función del sáculo, del utrículo y de los canales semicirculares? ¿Qué regulan? ¿Qué función? Que se conectan con el arquicerebelo. El equilibrio. Y la función del equilibrio técnicamente se llama función vestibular. Por eso el nervio de la audición del equilibrio se llama vestíbulo coclear. Vestíbulo por la parte del equilibrio. Entonces, el centro periférico del equilibrio es el oído interno, donde hay endolinfa, y en esa endolinfa cristales de carbonato de calcio que se llaman otolitos o se llaman otoconias. Listo. Entonces pasa lo siguiente. Con visión de Superman, más o menos por aquí está el oído interno, en esta zona. O sea, el oído interno está exactamente por debajo de quién. Por encima, perdón, ¿de quién? De la fosa. De la fosa mandibular.
Y la fosa mandibular se articula con el cóndilo de la mandíbula. Los boxeadores y los luchadores pelean con un protector de lengua, porque generalmente ellos respiran con boca abierta. Mientras pelean están respirando con boca abierta. Y la tendencia en el boxeo es golpear esta parte en el oponente. ¿Cuál? ¿Qué golpean? Ángulo. El ángulo de la mandíbula. Por eso ustedes, pues si ven esa salvajada, a mí no me gusta, pero cuando uno ve esa salvajada de boxeo, entonces el boxeador hace esto. El boxeador cuando está cubriéndose, realmente ¿qué es lo que está cubriendo? Está cubriendo el ángulo de la mandíbula. Y existe una figura que se llama la figura de gancho. Gancho es un golpe que va de abajo hacia arriba buscando ¿qué cosa? El ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula, porque como el boxeador pelea con la boca abierta, si le golpea el ángulo de la mandíbula, entonces bruscamente el cóndilo ¿a quién va a golpear? A la fosa mandíbula. A la fosa Mandibular. mandibular. ¿Y qué hay por encima de la fosa mandibular? El El oído interno. Entonces ese golpe, ¿qué hace que empiece a vibrar por dentro como un remolino? La pelinfa. Endolinfa. Endolinfa. Y si empieza a vibrar la endolinfa como un remolino, ¿qué se empieza a mover? Los otolitos o las otoconias. Y si se empiezan a mover los otolitos o las otoconias, entonces el boxeador se cae, pero no del dolor, Del mareo. del mareo. Del mareo. Entonces, cuando se dice que un boxeador pierde por nocaut, no es que le dieron un golpe tan fuerte que lo hicieron caer y no se levanta por el dolor, no se puede levantar, es porque no puede mantener el equilibrio, es por el mareo. Después es que esta zona es una zona de regulación. Dígame. Eso es diferente. Se debe hacer otro golpe, no debe ser acá. ¿Esta parte aquí? O sea, en el boxeo no solamente golpear. Sí, en caso de que- Esta es la apófisis mastoides. Desde acá, inferiormente. Entonces miren aquí la apófisis cigomática, estructura. La fosa mandibular. Estructura. Conducto auditivo externo. Apófisis mastoides. Entonces, ¿qué apófisis es esta? La estiloides. Entre la apófisis mastoides y estiloides es este huequito. Foramen estilo mastoideo. ¿Qué nervio sale por el foramen estilo mastoideo? Mañana lo vamos a ver. El facial. Por el foramen estilo mastoideo sale el nervio facial. Ok, entonces ahí estamos viendo la ATM, la articulación temporomandibular. Una articulación sinovial sí o sí, ¿qué debe de tener para ser sinovial? Cápsula. Y alrededor de esa cápsula, ¿qué pueden encontrar? Ligamentos. Y dentro de la cápsula, líquido sinovial. Mínimo esas tres cosas debe tener una articulación sinovial. Cápsula, ligamentos y líquido. Entonces, la ATM, ¿cuántos ligamentos le observan? 3. ¿4? Okay. Entonces, miremos. Aquí hay un ligamento. Si yo corto este ligamento, ¿qué estructura queda expuesta aquí? Esta es la cápsula. Si yo quito el ligamento, ¿qué pedazo de hueso queda ahí expuesto? El arco cigomático. El tubérculo articular. Entonces, miren, voy a tener un ligamento que se origina en el tubérculo articular y se inserta por debajo de ¿quién? ¿Qué parte de la mandíbula estaría aquí? El cóndilo. Lo que hay por debajo del cóndilo se llama el cuello. Voy a tener un ligamento que va del tubérculo articular al cuello de la mandíbula. Este es el ligamento lateral de la ATM. ¿Listo? Entonces, ligamento lateral temporomandibular. El ligamento lateral temporomandibular, les repito, se origina en el tubérculo articular y se inserta en el cuello. ¿Qué apófisis? Mastoides. Mastoides. Estructura. Canal auditivo externo. Conducto Conducto auditivo. auditivo externo. Y por debajo del conducto auditivo externo, ¿qué apófisis? Apófisis estiloides. Estiloides.
Entonces, este ligamento se está originando en la apófisis estiloides y es donde se está insertando. En el ángulo. En el ángulo de la ángulo de la mandíbula. mandíbula. Este es el ligamento estilomandibular, porque va de la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula. Ligamento estilomandibular. Miren, aquí estaría el nervio mandibular saliendo por el foramen oval. Entonces, ¿qué zona ósea es esta? Si este es el foramen oval, ¿qué zona ósea? Ala Ala mayor del esfenoides. mayor del esfenoides. Esta es la parte inferior del ala mayor del esfenoides. Miren este ligamento que se está originando en el ala mayor del esfenoides y se está insertando alrededor de quién. A ver, para que se orienten. Este es el cuerpo, este es el ángulo y este es el ramo, pero visto por dentro. Entonces, ¿qué huequito estaría aquí? El foramen mandibular. Entonces, alrededor del foramen mandibular se inserta este ligamento que es el ligamento esfenomandibular. Entonces, la ATM tiene 3 ligamentos. Primer ligamento, ligamento lateral o ligamento temporomandibular lateral. Segundo ligamento, estilomandibular. Tercer ligamento, esfenomandibular. En esta diapositiva se ha retirado los ligamentos y se ha retirado la cápsula. O sea, ya estamos viendo la articulación por dentro. ¿Y qué hay dentro de la ATM además del líquido? Hay un cartílago que se llama disco articular o menisco de la ATM. Es el disco articular o menisco de la ATM. Recordemos histología básica de segundo semestre. ¿Cuáles son los 3 tipos de tejido conectivo cartilaginoso que hay? Hialino, fibroso y elástico. ¿Qué tiene el cartílago hialino y elástico que no tiene el cartílago fibroso? ¿En qué consiste el crecimiento aposicional de un cartílago? ¿No? ¿Cómo se llama la membrana del tejido conectivo llena de fibroblastos que rodea un cartílago y que le permite crecimiento? Periósteo sería para el hueso. Pericondrio. Pues eso es lo que no tiene el cartílago fibroso. El cartílago fibroso no tiene pericondrio. Si no tiene pericondrio, no hay fibroblastos. Y si no hay fibroblastos, entonces, ¿qué capacidad pierde el cartílago? El fibroso. Si se daña, no se regenera. El cartílago fibroso no se puede regenerar porque no tiene periósteo. Por eso es que el manejo de la hernia discal, de la hernia de los discos intervertebrales de la columna, que son cartílagos fibrosos, es quirúrgica o paliativa. Quirúrgica, que se saca el cartílago dañado y se reemplaza por uno sintético. Paliativa es cuando dice el neurocirujano: mire, la cirugía representa mayor riesgo para usted, es mejor que se quede con eso así, más bien le damos medicamentos para manejarle el dolor. Eso es algo paliativo. Entonces, este cartílago que se llama disco articular o menisco de la ATM es un cartílago fibroso, o sea que si se daña, no repara. Entonces ahí es cuando viene el cirujano maxilofacial, opera esta zona. Acabamos de ver la ATM. Entonces, conclusión: ¿qué tipo de articulación es la ATM? Sinovial. Es una articulación sinovial. Pero las articulaciones sinoviales se subclasifican en 6 grupos. ¿Cuáles son esos 6 grupos? O 6 subgrupos de sinoviales. Sinovial plano. Por ejemplo, como el codo, la rodilla, bisagra, troclear o gíclimo, una. Hombro, cadera, esferoideas o en artrosis.
Acromioclavicular, intercarpianas, ¿Planas? sinoviales planas o artrodias, trapecio metacarpiana, esternoclavicular, encilla de montar encaje recíproco, bien, oscilares, a 4, como la de la rodilla, cóndilos del fémur con cóndilos de la tibia, sinoviales, cóndilos, condilias elípticas o elipsoideas. Entonces, la ATM es una articulación sinovial condilia. Sinovial condilia. ¿Por qué? Hay cóndilos. ¿Quién ofrece los cóndilos? La mandíbula. Entonces, sinovial condilia. Y esa articulación sinovial condilia, como es sinovial, para que se mueva, ¿qué necesita? Músculos. Necesita músculos. Y los músculos que mueven la ATM se llaman músculos de la masticación. ¿Ya? Ya los tenemos ahí. Músculo temporal. Entonces la literatura nos dice, el músculo temporal se origina en la línea temporal inferior de los huesos frontal y parietal. ¿Y se inserta en dónde? En el arco cigomático. ¿Se inserta en dónde? Ah, verdad. En la apófisis coronal. En la apófisis coronilla de la mandíbula. Músculo macetero. La literatura dice, el músculo macetero tiene dos vientres, un vientre superficial que se origina en el hueso cigomático y un vientre profundo que se origina en los 2 tercios anteriores del arco cigomático. ¿Dónde se inserta? En el ángulo de la mandíbula, pero ¿en qué superficie? Externa. ¿Listo? ¿Y están los 2 músculos? Pterigoideos. Entonces miren aquí el pterigoideo lateral. Según esto, que el pterigoideo lateral tiene una cabeza superior y una cabeza inferior. ¿Dónde se origina la cabeza superior? ¿Qué es esto? Ala mayor del esfenoides. La cabeza inferior en la lámina lateral de la apófisis, pterigoides. ¿Y en dónde se inserta este músculo? Fóvea pterigoidea. Y dijimos que la fóvea pterigoidea es la cara anterior del cóndilo. ¿Qué músculo aquí? Pterigoideo medial, que se inserta en dónde? Ángulo En el ángulo de la mandíbula, pero por su cara interna. ¿Quién inerva esos 4 músculos? ¿Qué nervio? El nervio mandibular que ocupa este espacio que se llama ¿cómo? La fosa infratemporal. Entonces miren aquí el nervio mandibular, ahí se ve inervando el músculo temporal. Aquí se ve todo el nervio mandibular ramificado, miren ahí inervando el pterigoideo lateral. Es todo nervio mandibular, que lo vamos a estudiar más a detalle mañana. ¿Cuál será la arteria para los músculos de la masticación? Tendrá que ser la arteria de la cara profunda, o sea, la arteria maxilar. ¿Y la sangre venosa? Plexo venoso pterigoideo. ¿Qué vena es esta? auricular posterior. Auricular posterior. ¿Qué vena es esta? Retromandibular. ¿Qué vena aquí? Maxilar aquí. Temporal superficial. Temporal superficial. ¿Y acá? Vena yugular externa. Yugular externa. Tienen otros 10 minutos.